¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple palabra puede hacerte sentir culpable sin razón aparente? ¿Por qué hay pensamientos que te avergüenzan aunque nadie más los conozca? Hay algo extraño en eso, algo que no termina de cerrar. Escucha bien lo que te voy a contar hoy, porque esto va a cambiar la forma en que te miras a ti mismo. Desde niños nos metieron miedo a algo invisible. Nos dijeron que existía un enemigo escondido, esperando cualquier descuido para atraparnos. Y lo más raro es que nunca lo vimos. Pero su presencia pesaba más que cualquier cosa real. ¿Te das cuenta? Ni siquiera hace falta que exista para que te controle. El solo nombre despierta escalofríos. Esa es la magia del terror bien implantado. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora mismo, porque lo que viene puede sacudir todo lo que creías saber. Vamos juntos en esto. Y si quieres más contenido que te haga cuestionar lo que siempre diste por cierto, suscríbete al canal. Hoy no vamos a hablar de religión como dogma. Vamos a hablar de emociones reales, de esa culpa que se clava en el pecho sin explicación, de ese juicio interno que nunca termina. Y sobre todo, vamos a descubrir qué pasa cuando alguien tuvo el coraje de mirar detrás de la cortina del miedo. Lo que encontró no era un demonio, era algo mucho más perturbador. Prepárate, porque esto apenas comienza. Te dijeron que dentro de ti había una batalla, una guerra eterna entre el bien y el mal. Te hicieron creer que cada pensamiento podía ser una puerta abierta al enemigo, que cada deseo que no encajara en las reglas era sospechoso, que tu mente misma era un campo de batalla donde el demonio podía entrar en cualquier momento. Y tú creciste con eso. Creciste vigilándote, desconfiando de lo que sentías, cuestionando cada impulso, preguntándote si lo que pensabas era tuyo o venía de algo oscuro que te estaba manipulando. Esa es la programación más poderosa que existe. No te encierran con barrotes de hierro, te encierran con ideas, con símbolos, con palabras que se clavan tan hondo que ya no sabes dónde termina tu voz y dónde empieza la voz que te programó. ¿Alguna vez sentiste culpa sin entender exactamente por qué? No la culpa de haber lastimado a alguien. Esa se entiende. Hablo de la otra, la que aparece cuando hiciste algo que técnicamente no dañó a nadie, pero igual sientes que traicionaste algo sagrado. Esa culpa no tiene lógica. Tiene historia, tiene origen. Y si rastrearas ese origen, llegarías a un momento de tu infancia donde alguien te dijo, eso que deseas es cosa del diablo. No importa si esa persona era tu madre, tu maestro o el cura del pueblo. Lo que importa es que lo dijeron con autoridad, con miedo en la voz, con la certeza de alguien que parece saber más que tú. Y tú, siendo niño, lo absorbiste como verdad absoluta. No lo cuestionaste, lo aceptaste. Y desde ese día, una parte de ti comenzó a vivir con miedo de ti mismo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has reprimido un pensamiento porque sentiste que no debías tenerlo? ¿Cuántas veces has frenado un deseo porque una vocecita interna te gritó que eso era peligroso? No peligroso en el sentido práctico, peligroso en el sentido moral, en el sentido de que si lo haces, algo invisible pero terrible va a castigarte. Esa vocecita no es tuya, es prestada. Es heredada. Es el residuo emocional de generaciones que vivieron con el mismo terror. Y lo más perturbador de todo es que funciona sin necesidad de pruebas. No hace falta que veas el infierno. Basta con que lo temas. Ahora viene la parte que duele, porque lo que te voy a decir va a tocar algo profundo. Si el mal fuera realmente una fuerza externa, un ente con voluntad propia, entonces nada de lo que sientes sería responsabilidad tuya. Podrías culpar a algo fuera de ti. Podrías decir, no fui yo, fue la tentación, y vivirías toda tu vida sin enfrentarte a la verdad más incómoda de todas, que tal vez el mal no existe como te lo contaron, que tal vez lo que llamas tentación es solo una parte de ti pidiendo ser entendida, una parte que nunca supiste cómo integrar porque te enseñaron a rechazarla en lugar de comprenderla, y cada vez que la rechazaste, esa parte se volvió más oscura, no porque fuera mala, sino porque la abandonaste en la sombra. Esa es la trampa más cruel. Te hicieron creer que tu deber era luchar contra ti mismo, que la guerra interna era señal de santidad, que mientras más sufrieras en esa batalla, más cerca estabas de la salvación. Pero nadie te dijo lo que realmente estaba pasando, que no estabas luchando contra un demonio. Estabas luchando contra pedazos de ti que nunca aprendiste a mirar con honestidad. Y aquí está el quiebre, el punto donde todo cambia. Si tienes el coraje de verlo. Hay un hombre que hace siglos se atrevió a decir algo que casi le cuesta la vida.
algo tan peligroso que fue excomulgado, perseguido, borrado de la historia oficial por generaciones. ¿Qué dijo? Algo muy simple, pero devastador, que el mal no es una entidad, que no hay un diablo acechando tus pensamientos, que lo que llamas mal es simplemente ignorancia. Es no entender por qué sientes lo que sientes. Es actuar sin comprender las causas que te mueven. Es vivir en automático, reaccionando desde emociones que nunca has aprendido a observar con claridad. Ese hombre se llamaba Baruch Spinoza, y lo que propuso no fue otra religión, fue algo mucho más radical. Una invitación a dejar de temer y empezar a comprender, a dejar de culpar a fuerzas externas y empezar a mirarte por dentro sin juicio, sin miedo, sin castigo. Pero claro, esa invitación era demasiado peligrosa, porque si la aceptas, ya no necesitas que nadie te diga qué está bien o mal. Ya no necesitas un intermediario entre tú y la verdad. Y cuando eso pasa, se rompe el control, se cae el sistema, se desmonta el terror. Por eso lo persiguieron. Por eso intentaron borrarlo. Porque él sabía algo que cambia todo. Algo que ahora tú también estás empezando a ver. La culpa no nace de tus actos. Nace de la interpretación que te obligaron a darles. Piensa en esto. Un niño que siente curiosidad por su cuerpo no siente vergüenza hasta que alguien le grita que eso está mal. Antes de esa intervención, solo hay curiosidad. Después de ella, hay culpa. ¿Qué cambió? No el acto. Cambió el significado que le pusieron encima. Esa es la mecánica del control emocional. No te controlan prohibiéndote hacer algo. Te controlan haciendo que tú mismo te prohíbas desde adentro. Te meten una alarma mental que se activa cada vez que te acercas a lo prohibido. Y lo más perverso es que esa alarma no distingue entre el daño real y el daño imaginario. Para ella todo es igual. Todo es amenaza. Spinoza lo vio con claridad brutal. Él dijo que el miedo nace de la ignorancia, de no entender las causas. Y cuando no entiendes por qué sientes lo que sientes, te vuelves vulnerable a cualquier explicación que te den. Si te dicen que tu deseo es obra del diablo, lo vas a creer, porque no tienes una explicación mejor, porque nadie te enseñó a mirarte con honestidad, y entonces comienzas a vivir dividido. Una parte de ti quiere sentir, experimentar, explorar. La otra parte te grita que eso es peligroso, que si lo haces, algo terrible va a pasar. No importa que nunca haya pasado, no importa que no haya evidencia. El miedo no necesita pruebas, se alimenta de sombras. Esa división interna es la verdadera prisión. No estás encerrado por muros de piedra, estás encerrado por ideas, por conceptos, por símbolos que alguien metió en tu cabeza y que ahora controlan tu vida sin que te des cuenta. Porque tú crees que esas ideas son tuyas, que ese miedo es tuyo, pero no lo es. Es prestado, es heredado, es el residuo de generaciones que vivieron con el mismo terror. Ahora viene la pregunta más incómoda. ¿Qué pasaría si dejaras de temer? ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra tus pensamientos, los observaras con curiosidad, sin juicio, sin condena, solo observando, como quien mira una tormenta desde la ventana, sin intentar detenerla, sin interpretarla como castigo, solo viendo lo que es? Eso es lo que Spinoza propone. Y es más difícil de lo que parece, porque toda tu vida te entrenaron para juzgar, para dividir el mundo entre bueno y malo, entre lo permitido y lo prohibido, entre lo sagrado y lo demoníaco. Pero esa división no existe en la realidad. Es una construcción mental, un mapa que alguien dibujó para ti, y tú lo confundiste con el territorio. El territorio es tu experiencia directa, es lo que realmente sientes, lo que realmente deseas, lo que realmente te mueve. Pero el mapa te dice que esa experiencia es sospechosa, que no puedes confiar en ella, que debes filtrarla a través de reglas externas. Y cada vez que lo haces, te alejas un poco más de ti mismo. Esa es la gran tragedia. No que el diablo exista, sino que tú dejaste de existir, porque te convenciste de que lo que sientes no es válido, de que lo que piensas es peligroso, de que lo que deseas es pecado, y entonces comenzaste a vivir como un extraño dentro de tu propia piel, actuando, fingiendo, reprimiendo, nunca siendo. Y aquí está el giro más brutal. Esa represión no te hace más puro, te hace más violento, contigo mismo primero, y luego con los demás. Porque todo lo que reprimes se pudre en la sombra, se vuelve resentimiento, se transforma en rabia silenciosa,
y un día explota. O peor, se convierte en esa frialdad emocional donde ya no sientes nada. Donde estás tan desconectado de ti mismo que ni siquiera sabes quién eres. Spinoza no negó a Dios. Lo colocó en el centro de todo, pero no como un juez, no como un padre que castiga, sino como la naturaleza misma, como la realidad que sigue leyes, como el tejido que conecta todo, y en ese tejido no hay bien ni mal en el sentido moral. Hay causas y efectos, hay consecuencias, hay patrones. Tu sufrimiento no es un castigo divino, es el resultado de no entender lo que te mueve, de actuar desde la confusión, de repetir patrones que heredaste sin cuestionar. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Porque ya no necesitas un enemigo externo para explicar tu dolor. Ya no necesitas un demonio para justificar tus errores. Solo necesitas mirarte, con honestidad, con paciencia, con la misma curiosidad con la que mirarías un misterio. Porque eso es lo que eres. Un misterio. No un problema que necesita solución. No un alma que necesita salvación. Un misterio que pide ser comprendido. Y cuando empiezas a comprenderte, la culpa comienza a disolverse. No porque dejes de tener responsabilidad, sino porque dejas de cargar con juicios que nunca fueron tuyos, porque sueltas el peso de estar en guerra contigo mismo, porque finalmente, después de tanto tiempo, empiezas a hacer las paces con lo que eres. Esa paz no viene de obedecer, viene de entender, y esa es la libertad más radical que existe, la libertad de no necesitar que nadie te diga si estás bien o mal, porque tú mismo lo sabes, desde dentro. Sin miedo. Hay un momento exacto en el que te perdiste. No fue dramático. No hubo señales claras. Simplemente un día dejaste de preguntarte qué querías tú, y empezaste a preguntarte qué esperaban de ti. Ese es el día en que el miedo ganó, porque dejaste de ser la fuente de tus decisiones, y te convertiste en un reactor, en alguien que responde a lo que le dicen que debe ser. Eso no es vivir. Es sobrevivir. Es cumplir. Es actuar un papel que nunca elegiste, pero que aprendiste a interpretar con perfección. Porque si lo hacías bien, te premiaban. Te decían que eras bueno, que estabas en el camino correcto. Y tú, desesperado por ese reconocimiento, seguiste actuando, hasta que olvidaste que estabas actuando. Spinoza vio esto con una claridad que da miedo. Él dijo que no somos libres cuando actuamos desde la pasión. Y aquí es fácil malinterpretarlo. No estaba hablando de eliminar las emociones. Estaba hablando de entenderlas, de no ser su esclavo, de no reaccionar en automático cada vez que algo te dispara. Porque cuando reaccionas en automático, no eres tú quien decide. Es tu programación, es tu historia, es todo lo que te metieron en la cabeza y que ahora controla tus respuestas sin que te des cuenta. Eso no es libertad, es condicionamiento. Y la mayoría de la gente vive toda su vida sin darse cuenta de que está condicionada. Pero hay una salida. Y no es fácil, no es cómoda, no es rápida. La salida es mirarte, sin filtros, sin excusas, sin ese narrador interno que siempre encuentra una forma de justificar por qué hiciste lo que hiciste. Porque ese narrador también es parte de la programación. Es la voz que te protege de ver la verdad. Porque la verdad duele. La verdad te obliga a aceptar que has estado viviendo una mentira. Y aquí está la parte que más asusta. No es que alguien te mintió deliberadamente. Es que todos heredamos mentiras. Mentiras sobre lo que significa ser bueno, sobre lo que es el amor, sobre lo que deberías sentir. Y esas mentiras se transmiten de generación en generación como si fueran verdades sagradas, como si cuestionarlas fuera traición. Pero cuestionar no es traicionar. Cuestionar es lo único que te devuelve a ti mismo, porque cada vez que aceptas algo sin cuestionarlo, entregas un pedazo de tu autonomía. Entregas tu capacidad de pensar por ti mismo, y poco a poco, te conviertes en un eco, en una repetición, en alguien que dice lo que le enseñaron a decir pero que ya no sabe qué piensa realmente. Spinoza fue excomulgado por esto, por atreverse a decir que Dios no era un juez, que la religión organizada no tenía el monopolio de la verdad, que cada persona podía acceder a la comprensión sin intermediarios. Eso era demasiado peligroso, porque si la gente descubría que no necesitaba intermediarios, todo el sistema de control se caía, y eso es lo que sigue pasando hoy. No necesariamente en las iglesias. El control ahora es más sutil, más sofisticado,
Está en los algoritmos que te dicen qué pensar, en las narrativas que te dicen qué sentir, en las modas que te dicen quién debes ser. Y tú, sin darte cuenta, sigues obedeciendo, sigues actuando, sigues fingiendo, hasta que algo te rompe. Una crisis, una pérdida, un momento de silencio donde ya no puedes seguir fingiendo. Y ahí, en ese quiebre, tienes una opción. Puedes buscar otra historia que te diga cómo recomponerte, otra doctrina, otra identidad prestada. O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes quedarte en el quiebre. Puedes mirarlo. Puedes habitarlo sin tratar de escapar. Eso es lo que Spinoza llama la tercera vía. No es fe ciega. No es escepticismo cínico. Es comprensión activa. Es mirar la realidad sin anestesia, sin cuentos que suavicen el golpe, sin promesas de que todo va a estar bien, simplemente viendo lo que es, y desde esa visión, actuando con coherencia, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde lo que deberías hacer, desde lo que realmente entiendes que aumenta tu potencia de existir. Esa frase suena extraña, pero es clave. Tu potencia de existir no es tu ego, no es tu orgullo, es tu capacidad de vivir plenamente, de sentir sin reprimirte, de pensar sin censurarte, de actuar desde la claridad y no desde el miedo. Y cada vez que reprimes, cada vez que finges, cada vez que actúas desde lo que te dijeron que deberías ser, disminuyes esa potencia, te vuelves más pequeño, más débil, más dependiente de validación externa, porque si no sabes quién eres, necesitas que otros te lo digan, necesitas que te confirmen que estás bien, que estás en el camino correcto, pero no hay camino correcto. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. No hay un manual universal para vivir. No hay una fórmula que funcione para todos. Lo único que hay es tu experiencia, tu cuerpo, tu historia, tus deseos, tus miedos, y tu responsabilidad de entenderlos sin culparte, sin juzgarte, sin condenarte. Esa es la libertad que propone Spinoza. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. La libertad de entender por qué quieres lo que quieres. Y desde ese entendimiento, elegir, no en automático, no por miedo, no por obediencia, sino desde la claridad de saber quién eres y qué te mueve. Y cuando llegas ahí, algo extraño pasa. Ya no necesitas enemigos, ya no necesitas culpar a nadie, ni siquiera al diablo, porque entiendes que siempre fuiste tú. Siempre fue tu confusión, tu miedo, tu falta de claridad, y ahora que lo ves, puedes empezar a cambiarlo, no de golpe, no con promesas vacías, sino poco a poco, con honestidad, con paciencia, con la misma compasión que tendrías con alguien que está aprendiendo algo nuevo, porque eso es lo que estás haciendo. Estás aprendiendo a vivir sin miedo, y eso, en un mundo adicto al control, es lo más revolucionario que puedes hacer. Ahora viene la parte que te va a incomodar, porque vamos a hablar de algo que todos sabemos, pero nadie dice, que el miedo funciona, que es más fácil controlarte con amenazas que con razones, que si te dicen que hay un infierno esperándote, vas a obedecer, aunque no entiendas por qué, aunque en el fondo sepas que algo no cierra. Vas a obedecer porque el miedo paraliza el pensamiento. Y esa es la jugada maestra del control emocional. No necesitan convencerte con argumentos. No necesitan que entiendas. Solo necesitan que temas. Porque cuando temes, dejas de preguntar, dejas de cuestionar, te vuelves obediente no por convicción, sino por terror. Y ese terror se disfraza de devoción. Se presenta como humildad, como fe, pero en el fondo es solo miedo. Spinoza lo sabía, por eso lo persiguieron, porque él decía que el miedo es el fundamento de toda religión organizada. No la comprensión, no el amor, no la búsqueda de la verdad, el miedo. Miedo al castigo, miedo a la exclusión, miedo a perder la salvación. Y ese miedo es tan efectivo que puede mantenerte cautivo toda la vida sin que necesiten cadenas visibles, porque las cadenas están en tu mente. Son las ideas que aceptaste sin cuestionar, los mandatos que obedeces sin entender, las culpas que cargas sin saber de dónde vienen. Y lo más doloroso es que tú mismo las cuidas, tú mismo las defiendes, porque si las sueltas, ¿qué queda? Si dejas de creer en el infierno, ¿quién te va a controlar? Si dejas de temer al castigo, ¿qué te va a detener? Esa es la pregunta que te han hecho creer que no tiene respuesta.
como si sin miedo fueras un salvaje, como si sin amenazas fueras a destruirlo todo. Pero esa es otra mentira, porque el miedo no te hace bueno, el miedo te hace obediente. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Ser bueno desde la comprensión es actuar porque entiendes que eso aumenta tu potencia de existir. Es tratar bien a los demás no porque un Dios te esté vigilando, sino porque comprendes que la crueldad te empequeñece, que el odio te envenena, que la violencia te desconecta de ti mismo. No necesitas un infierno para entender eso. Solo necesitas claridad. Pero la claridad es lo último que el sistema de control quiere que tengas. Porque cuando ves claro, ya no necesitas que nadie te diga qué pensar. Ya no necesitas autoridades que interpreten la realidad por ti. Ya no necesitas intermediarios entre tú y la verdad. Y eso es peligroso, porque si todos empiezan a pensar por sí mismos, se acaba el negocio del miedo. Y es un negocio. Siempre lo fue. No hablo solo de dinero, hablo de poder. Del poder de tener gente que obedece sin preguntar, que se sacrifica sin cuestionar, que vive toda su vida con miedo para que otros vivan sin él. Esa es la mecánica del control espiritual. Y funciona porque nadie te explica cómo funciona. Te mantienen en la ignorancia, te mantienen asustado, te mantienen dividido entre lo que sientes y lo que deberías sentir. Spinoza propuso algo radical. Dijo que no hay pecado, que esa palabra no tiene sentido fuera del contexto religioso, que lo que llamamos pecado es simplemente actuar desde la confusión, desde la falta de comprensión, y que la solución no es el castigo. La solución es el conocimiento, es entender por qué haces lo que haces, y desde ese entendimiento, cambiar. Pero claro, eso no le convenía a nadie, porque si no hay pecado, no hay necesidad de salvación, y si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de salvadores, y si no hay necesidad de salvadores, todo el sistema de poder se desmorona. Por eso lo excomulgaron. Por eso trataron de borrarlo de la historia. Por eso durante siglos su nombre fue sinónimo de herejía. Pero las ideas peligrosas no mueren. Se esconden. Esperan. Y cuando el momento es correcto, resurgen. Como están resurgiendo ahora. Porque cada vez más gente está despertando de la hipnosis. Cada vez más gente está cuestionando lo que siempre dio por cierto. Cada vez más gente está descubriendo que el miedo no es protección, es prisión. Y aquí está lo hermoso. Cuando sueltas el miedo, no te vuelves caótico, te vuelves responsable, pero no de una forma infantil donde obedeces porque te amenazan, de una forma adulta donde actúas porque entiendes, porque ves las consecuencias, porque sabes que cada acción tiene un efecto, y eliges conscientemente. Esa es la madurez que Spinoza propone. No la inocencia forzada de quien no peca por miedo, la lucidez de quien no daña porque comprende. Y esa comprensión no viene de afuera, no viene de un libro sagrado, no viene de una autoridad, viene de mirar tu propia experiencia con honestidad, de entender tus propios patrones, de ver cómo funciona tu mente sin juzgarla. Es un trabajo silencioso, solitario, a veces doloroso, porque implica soltar certezas. Implica aceptar que muchas cosas que creías no son ciertas. Implica mirar tus miedos de frente sin tratar de esconderlos detrás de doctrinas. Pero es el único trabajo que realmente libera, porque no te libera de algo externo. Te libera de ti mismo, de la versión programada de ti que siempre vivió con miedo. Y cuando eso pasa, algo cambia en tu energía. Ya no caminas con el peso de la culpa. Ya no hablas con el tono de quien necesita justificarse. Ya no actúas desde la necesidad de aprobación. Simplemente eres. Y en ese ser simple, sin máscaras, sin actuaciones, sin miedo, encuentras algo que nunca pensaste que era posible. Hay un silencio que se siente después de entender. No es vacío, es presencia, como cuando deja de llover y escuchas el goteo en las hojas. Todo está quieto, pero vivo. Eso es lo que pasa cuando sueltas el miedo. No te vuelves indiferente, te vuelves presente. Porque ya no estás gastando energía en luchar contra ti mismo. Y esa energía que recuperas es inmensa. Toda tu vida la gastaste en una guerra interna. En vigilarte, en reprimirte, en sentir culpa, en pedir perdón por existir. Ahora esa energía se libera. Y puedes usarla para vivir, para crear, para conectar, para simplemente estar aquí sin la carga de estar haciendo algo mal todo el tiempo. Pero llegamos a un punto delicado. Porque todo esto que te estoy diciendo puede sonar bonito en teoría.
Puede sonar como una idea interesante, pero la verdadera pregunta es, ¿qué haces con esto? ¿Cómo se vive cuando toda tu estructura emocional estaba sostenida por el miedo? ¿Cómo caminas cuando te quitas las muletas de la culpa? Spinoza no te da un manual de 5 pasos, no te da una fórmula mágica, te da algo más difícil, te da responsabilidad, la responsabilidad de mirarte, de entenderte, de actuar desde la comprensión y no desde el automático. Y eso es más pesado de lo que parece, porque significa que ya no puedes culpar a nadie, ni siquiera al diablo. Significa que cada vez que te engañas, lo sabes. Cada vez que actúas desde el miedo, lo reconoces. Cada vez que repites un patrón que te hace daño, eres consciente. Y esa conciencia es incómoda, porque ya no puedes esconderte. Ya no puedes fingir que no sabías. Ahora sabes. Y con ese saber viene el peso de elegir, pero también viene la libertad, porque cuando sabes lo que te mueve, puedes cambiarlo. No necesitas esperar un milagro. No necesitas que alguien te salve. Simplemente observas, entiendes, y desde esa comprensión, actúas diferente. No de golpe, no perfecto, pero consciente. Y esa conciencia es lo que marca la diferencia. Ahora, hay algo que necesito aclarar, porque sé que algunos van a pensar que esto es nihilismo, que si no hay pecado, entonces todo vale, que si no hay castigo, entonces no hay límites. Pero eso es malentender todo, porque lo que Spinoza propone no es ausencia de ética, es ética sin miedo, es actuar bien no porque te amenacen con el infierno, sino porque entiendes que actuar bien aumenta tu potencia de existir, que la crueldad te empequeñece, que la mentira te fragmenta, que el odio te envenena. No necesitas un Dios que te vigile para saber eso. Lo sientes, en tu cuerpo, en tu energía, en la calidad de tu vida. Y cuando actúas desde esa comprensión, tu ética es más sólida que cualquier moral impuesta, porque no la sigues por miedo, la vives porque entiendes. Y lo que se entiende no necesita ser impuesto. Fluye, naturalmente, como el agua que baja por la montaña. No necesita que nadie le diga hacia dónde ir. Simplemente sigue su naturaleza. Esa es la ética de Spinoza. Seguir tu naturaleza, pero no la naturaleza del capricho. La naturaleza de lo que realmente eres cuando te entiendes, cuando comprendes qué te hace florecer y qué te marchita, qué te conecta contigo mismo y qué te fragmenta, y actuar desde esa comprensión, sin necesidad de amenazas, sin necesidad de premios, simplemente porque es lo que tiene sentido. Y aquí está lo hermoso. Cuando vives así, ya no necesitas validación externa, ya no necesitas que alguien te diga que estás haciendo lo correcto. Porque tú lo sabes, lo sientes, en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. En esa alineación está la paz. En esa coherencia está la fuerza, pero también está el riesgo, porque cuando vives así, te vuelves incontrolable. No en el sentido de ser caótico, en el sentido de que nadie puede manipularte con miedo, nadie puede amenazarte con castigos que ya no temes, nadie puede prometerte salvaciones que ya no necesitas. Y eso te convierte en alguien peligroso para cualquier sistema que funcione con control. Por eso Spinoza fue tan amenazante. No porque negara a Dios, porque proponía un camino donde cada persona era responsable de su propia comprensión, donde no había intermediarios, donde no había jerarquías espirituales, donde cada uno tenía acceso directo a la verdad a través de su propia razón. Eso era demasiado peligroso. Y sigue siendo peligroso hoy. No necesariamente en el contexto religioso, pero en cualquier contexto donde alguien quiere controlarte. En el trabajo que te dice cómo pensar, en la cultura que te dice cómo sentir, en las relaciones donde te dicen quién debes ser. Cuando entiendes lo que Spinoza propone, te vuelves inmune a todo eso. No porque te rebeles, porque simplemente ya no necesitas la aprobación. Y esa es la libertad más radical, no la libertad de hacer lo que quieras. La libertad de ser quien eres sin pedir permiso, sin disculparte, sin justificarte, simplemente siendo y actuando desde ese ser, con coherencia, con claridad, con la fuerza que viene de no estar dividido entre lo que sientes y lo que te dijeron que deberías sentir. Esa unidad interna es lo que la mayoría de la gente nunca experimenta, porque viven toda su vida fragmentados. Una parte quiere una cosa, otra parte se siente culpable por quererla,
Y en esa división se va toda la energía. Pero cuando comprendes, cuando te reconcilias contigo mismo, cuando dejas de luchar contra ti, esa energía se libera y te vuelves imparable. No porque seas perfecto, porque eres completo. Y desde esa completud, desde esa claridad, desde esa paz que no depende de nada externo, puedes empezar a crear la vida que realmente quieres. No la vida que te dijeron que vivieras. No la vida que te haría aceptable para otros. La vida que tiene sentido para ti. La que te hace sentir vivo. La que te permite florecer. Y esa vida, cuando la vives sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de aprobación, es lo más hermoso que puedes experimentar. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estás viviendo como tú. No como una copia, no como un eco, no como alguien que actúa un papel. Como tú. Y en esa autenticidad, en esa honestidad radical contigo mismo, encuentras algo que ninguna religión te puede dar. Encuentras tu propio centro, tu propia verdad, tu propia paz. Ahora llegamos al final de este recorrido, pero no es un final, es una apertura, una puerta que se abre hacia adentro, hacia ese territorio que siempre estuvo ahí, pero que nunca te atreviste a explorar porque te dijeron que estaba prohibido, que era peligroso, que era territorio del mal. Pero ahora sabes algo diferente. Sabes que no hay nada demoníaco en ti, que lo que llamaron pecado era solo confusión, que lo que nombraron como tentación era solo deseo sin comprender, y que toda esa arquitectura de culpa y castigo era simplemente un mecanismo de control. Efectivo, brutal, pero finalmente, solo eso, un mecanismo. Y los mecanismos se pueden desmontar, se pueden entender, se pueden desarmar, no con fuerza, no con rebelión violenta, sino con algo mucho más poderoso, con comprensión, con la luz de la conciencia que ilumina las sombras y muestra que no hay monstruos. Solo hay partes de ti que nunca supiste cómo integrar. Spinoza te devuelve a ti mismo. No te ofrece otro Dios, no te vende otra salvación, te dice algo mucho más radical. Ya estás completo. No necesitas ser salvado. Necesitas despertar. Necesitas ver que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro. No como algo mágico, como algo natural, como tu propia naturaleza cuando dejas de forzarla a ser lo que no es. Y esa es la gran ironía. Toda tu vida buscaste ser bueno. Luchaste contra lo que llamaban malo en ti. Te esforzaste por estar a la altura de un ideal imposible. Y en ese esfuerzo, te olvidaste de algo fundamental. Que no necesitas ser otra cosa. Que ya eres suficiente. Que tu naturaleza, cuando la comprendes, no es enemiga. Es tu única verdad. Pero claro, esa verdad te da miedo. Porque si la aceptas, tienes que soltar todo lo que construiste sobre mentiras. Tienes que dejar ir la identidad que fabricaste para ser aceptable. Tienes que enfrentar que pasaste años siendo alguien que no eras. Y eso duele. Duele como duele despertar de un sueño largo, donde todo parecía real pero no lo era. Sin embargo, ese dolor es purificador. No es el dolor del castigo. Es el dolor del despertar. Es la incomodidad de ver por primera vez sin filtros. Sin las gafas de la culpa. Sin los lentes del miedo. Y cuando ves así, la realidad te sorprende. Porque no es tan terrible como te dijeron. No es un campo de batalla entre el bien y el mal. Es simplemente vida. Moviéndose. Transformándose. Siendo. Y tú eres parte de esa vida. No eres un error. No eres una caída. No eres un alma perdida que necesita rescate. Eres una expresión única de la misma fuerza que mueve todo. Spinoza lo llama Dios. Pero no el Dios de los libros sagrados. El Dios que es la naturaleza misma. La realidad en su totalidad. Y tú no estás separado de eso. Estás incluido. Siempre lo estuviste. Pero te convencieron de la separación. Te dijeron que estabas fuera, que necesitabas volver, que había un camino de regreso. Y pasaste tu vida buscando ese camino sin darte cuenta de que nunca saliste. Que la separación era solo una idea, una creencia, un cuento que alguien te contó y tú lo creíste hasta olvidar que era solo un cuento. Ahora tienes la oportunidad de recordar, de ver que siempre estuviste completo, que nunca necesitaste salvación, que lo único que necesitabas era comprensión. Y esa comprensión no viene de leer libros, no viene de seguir doctrinas, viene de mirarte, de observar tus reacciones, de entender tus patrones, de hacer las paces con lo que eres. Esa es la práctica.
No es mística. No es complicada. Es simple. Pero requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. Requiere honestidad. Requiere soltar la necesidad de tener razón. Requiere aceptar que no sabes tanto como pensabas. Y desde ese no saber, desde esa humildad real, empezar a mirar con ojos nuevos. Y cuando miras así, algo se suaviza. La dureza con la que te juzgabas empieza a disolverse. La violencia con la que te tratabas empieza a ceder. Y en su lugar aparece algo que casi habías olvidado. Compasión. No la compasión blanda que justifica todo. La compasión que entiende, que ve las causas, que reconoce que hiciste lo mejor que podías con el entendimiento que tenías. Y desde esa compasión contigo mismo, puedes empezar a tenerla con otros. Puedes dejar de juzgar. Puedes dejar de dividir el mundo entre buenos y malos. Puedes ver que todos están lidiando con su propia confusión, con su propia programación, con sus propios miedos, y que nadie es enemigo. Solo hay personas tratando de entender, algunas con más claridad, otras con menos, pero todas en el mismo proceso. Esa es la visión de Spinoza. No hay demonios, no hay ángeles. Hay seres humanos tratando de comprender. Y cuando dejas de verlos como amenazas, cuando dejas de temerles, cuando dejas de necesitar que sean de cierta manera, te liberas. No de ellos, de tu propia necesidad de control, de tu propio miedo a ser herido, de tu propia dependencia de la aprobación. Y en esa liberación encuentras algo extraordinario, que la vida es más grande de lo que pensabas, que hay más misterio del que imaginabas, que no necesitas tener todas las respuestas, que está bien no saber, que el misterio no es amenaza, es invitación a seguir explorando, a seguir comprendiendo, a seguir creciendo, no hacia alguna perfección imaginaria, hacia una honestidad cada vez mayor contigo mismo. Y cuando vives así, cuando te mueves desde esa honestidad, algo cambia en todo, en cómo te relacionas, en cómo trabajas, en cómo descansas, en cómo amas, porque ya no lo haces desde el miedo, lo haces desde la presencia, desde el entendimiento, desde la libertad de ser quien eres sin disculpas. Esa es la vida que Spinoza vivió. Y por eso lo persiguieron, porque esa vida no se puede controlar, no se puede manipular, no se puede comprar, es libre, completamente libre. Y esa libertad, en un mundo adicto al control, es lo más revolucionario que existe. No porque destruya, porque libera, a ti primero, y luego por contagio, a todos los que te rodean. Porque la libertad real no se impone, se irradia. Y cuando alguien la ve, algo dentro despierta. Ese algo que siempre supo que había otra forma de vivir, que hay otro camino además del miedo, y que ese camino no pasa por fuera, pasa por dentro, por el territorio más íntimo, el que siempre evitaste, el que ahora, finalmente, estás listo para explorar. Hemos llegado al borde del abismo, ese punto donde las palabras ya no alcanzan y solo queda la decisión de seguir viviendo como hasta ahora, con el peso de la culpa, con el miedo arraigado, con la sensación de que algo en ti está roto, o la decisión de soltar todo eso, de mirarte sin juicio, de aceptar que nunca necesitaste salvación, solo comprensión. Spinoza no te ofrece un refugio, te ofrece un espejo, y ese espejo no miente. Te muestra lo que siempre estuvo ahí pero que nunca te atreviste a ver. No porque seas cobarde, porque te enseñaron a tener miedo de ti mismo. Pero ahora sabes que ese miedo era solo humo, una ilusión necesaria para mantenerte controlado. Y aquí está la última trampa, la más sutil, la que atrapa incluso a los que creen que despertaron. La trampa de convertir esto en una nueva doctrina, en un nuevo sistema de creencias, en otra forma de sentirte superior. Pero no, esto no es para que te sientas iluminado, es para que te sientas humano, completo, real, y desde esa humanidad completa, desde esa honestidad brutal contigo mismo, puedes empezar a vivir de verdad, sin máscaras, sin actuaciones, sin la necesidad constante de demostrar que eres bueno, simplemente siendo. Y en ese ser simple, sin adornos, sin justificaciones, encuentras lo que siempre buscaste: paz, libertad, vida. Si este video removió algo en ti, si alguna parte de lo que dijimos resonó con esa voz interna que siempre supo que había otra forma, entonces deja tu comentario ahora. Escribe: ya no tengo miedo de mí mismo.
Esa es la contraseña, la señal de que entendiste, de que estás listo para el siguiente nivel de esta conversación. Y si quieres seguir este camino, si quieres profundizar en lo que apenas tocamos hoy, el siguiente video está esperándote. Ahí vamos a hablar de algo aún más perturbador, de cómo el amor que te enseñaron también es una prisión, y cómo liberarte de esa cárcel sin dejar de amar. Haz clic ahora, porque esto apenas comienza. Y recuerda, no estás roto, solo estuviste confundido, y ahora que lo sabes, todo puede cambiar. Paz. No la paz de quien obedece, la paz de quien entiende. No la paz de quien evita el conflicto, la paz de quien no está en guerra consigo mismo. No la paz de quien no siente, la paz de quien siente sin miedo. Esa es la paz que Spinoza llama amor intelectual a Dios. Y no es un concepto abstracto, es una experiencia real, la experiencia de estar completo, sin enemigos internos, sin juicios que te desgarren. Y desde esa completud, desde esa claridad, desde esa paz que no depende de nada externo, empiezas a vivir de verdad. No la vida que te dijeron que vivieras, la vida que siempre fue tuya, la que estaba esperando debajo de todo el miedo, debajo de toda la culpa, debajo de toda la programación.